Buenos días a todos. Perdón por la demora al inicio, estaba tratando de buscar el fondo de pantalla. Bienvenidos a todos y bienvenidos nuevamente a una clase más, esta segunda clase del curso de historia. En esta semana del curso de historia lo que vamos a ver va a ser ya centrarnos básicamente en lo que vendría a ser o comúnmente se conoce como historia del Perú. En esta clase vamos a hablar entonces primero del poblamiento americano, es decir, vamos a hablar desde cuándo el Homo sapiens llega a esta parte del mundo. Vamos a tratar de entender por qué termina quedando aislado de los demás, de las demás comunidades humanas. Como ustedes sabrán, el continente americano está separado por dos océanos que durante siglos fue difícil de surcar. Por lo tanto, las conexiones que van a haber entre diferentes partes del mundo con América van a ser, en el mejor de los casos, esporádicas, porque no quiere decir que no llegó gente antes. O sea, no llegaron gente de otros continentes a América. Sí lo hicieron. De hecho, hay evidencias probadas de que otras comunidades humanas llegaron a establecer cierto contacto, pero este contacto no fue esporádico, no fue permanente ni constante. Entonces, durante mucho tiempo, las civilizaciones americanas van a quedar aisladas de las demás del mundo, van a tener su propio desarrollo cultural. Es más, van a tener, como vimos en la clase pasada, dos centros de revolución neolítica. Y precisamente en esta clase vamos a entender desde cuándo entonces el Homo sapiens llega aquí a América en las las diferentes teorías que hay sobre el poblamiento americano. Luego de eso vamos a hablar de las periodificaciones que en la actualidad se manejan para hablar de la historia del Perú prehispánico, porque como ustedes sabrán, dentro del mundo andino, dentro de la historia del mundo andino, la periodificación de la historia universal no nos es útil a nosotros para poder entender nuestro pasado prehispánico. Por lo tanto, diferentes arqueólogos, investigadores, tanto peruanos como internacionales, han esbozado diferentes teorías para dividir, precisamente para periodificar la historia del Perú prehispánico. Hoy vamos a ver dos de esas, las más importantes, que van a ser las de John Rowe de Lumbreras, y vamos a ir desagregándolas, ¿no? En el transcurso de esta clase. Nos vamos a quedar en la etapa del arcaico superior. Si se dan cuenta, todas las clases que vamos a tener sobre el Perú prehispánico o sobre la historia del Perú, va a estar basada en las divisiones que vamos a ver el día de hoy. Las dos divisiones las dos formas de dividir que básicamente hablan de lo mismo, pero utilizan criterios distintos para poder dividir las diferentes etapas del Perú prehispánico. Más o menos esto es lo que vamos a ver en el día de hoy en la clase. Pues bien, empecemos entonces. Las teorías del poblamiento americano. Como ustedes sabrán, el Homo sapiens llega a América siendo ya Homo sapiens. Lo hemos visto en la clase pasada cuando hablábamos de la hominización. Habíamos visto cómo el ser humano moderno, es decir, el Homo sapiens, sale de África, empieza a poblar todas las partes del mundo y América es uno de los lugares a los cuales va a ir llegando y va a ir colonizando este Homo sapiens. El Homo sapiens llega aquí ya siendo Homo sapiens. En un inicio, sobre todo cuando recién se estaba formando lo que se conoce como la paleoantropología o la paleontología, van a haber algunos debates y algunas teorías en donde se va a señalar un supuesto origen autónomo del hombre americano, pero en realidad ya con el paso del tiempo vamos a tener información mucho más específica en donde esta teoría del supuesto origen autónomo del hombre americano va a quedar en desuso. ¿Algunos de ustedes han escuchado hablar de Florentino Amenino? ¿Alguno de ustedes se acordará del gran Florentino Amenino, uno de los paleoantropólogos sudamericanos y americanos de gran trayectoria? Muchos de nosotros lo conocemos por su error, por la famosa teoría autoctonista. Pero en realidad, este señor Florentino Amenino fue un gran paleoantropólogo que descubrió una gran variedad de especies gracias a sus trabajos paleontológicos.
Este señor, precisamente, fue el que postula la idea de un supuesto origen autónomo del hombre americano. Esta idea de un, hombre, de un Homo sapiens autónomo que se desarrolló de manera paralela, pero autónoma, aquí en América, va a causar un gran revuelo. Y va a ser precisamente ese el motivo del por qué diferentes antropólogos y paleoantropólogos en diferentes partes del mundo van a tratar de encontrar precisamente una respuesta distinta o van a tratar de investigar el tema. Precisamente, y eso es lo bonito del de conocimiento científico y de la ciencia con respecto a otro tipo de conocimiento, que la ciencia se nutre mucho de los errores que puedan cometer las personas. ¿Por qué? Porque al tener errores permite que la gente entonces pueda buscar nuevas respuestas a una pregunta similar, que en este caso era ¿cuál es el origen del hombre americano? Y precisamente, luego de esta primera afirmación que terminó siendo demostrada que era errónea, vamos a tener diferentes investigadores y paleoantropólogos de diferentes partes del mundo que se lanzan entonces a tratar de responder esta interrogante, ¿de dónde viene el hombre americano? Y uno de ellos va a ser el señor Alex Hardikla. Alex Hardikla es un migrante de Europa Oriental que vive en Estados Unidos y que desarrolla precisamente una importante carrera en la paleoantropología. Él, por ejemplo, Hardikla, estaba investigando en Europa al hombre de Neandertalis. Él deja los estudios del hombre de Neandertalis para pasar a tratar de responder la siguiente interrogante, que era ¿de dónde viene el hombre americano? Y una de las primeras teorías que se va a elaborar a raíz precisamente de las investigaciones de Hardikla va a ser la llamada teoría asiática. Ahora bien, cuando hablamos del poblamiento americano, tenemos que señalar que lo más probable es que el ser humano llega a América a través de diferentes rutas en diferentes oleadas migratorias. Evidentemente, la ciencia en la actualidad busca cuál es la presencia más antigua, pero esto no quiere decir que las demás teorías estén erradas, no. En la actualidad se sabe que el origen del hombre americano proviene de diferentes lugares, a través de diferentes rutas y en múltiples oleadas migratorias. Las más antiguas las vamos a encontrar precisamente en el Pleistoceno, durante la glaciación de Wisconsin. Es decir, durante la era del hielo van a ocurrir las primeras oleadas migratorias hacia el continente americano, a través de diferentes lugares, que es lo que vamos a ver precisamente el día de hoy. Bien, volviendo a Hardikla. Hardikla entonces va a realizar una importante labor paleoantropológica al momento de tratar de encontrar cuál es el origen del hombre americano. Como buen antropólogo, Hardikla lo que va a hacer es comparar. ¿Comparar qué cosa? Comparar poblaciones nativas y sus comportamientos tanto en América como en otras partes del mundo, y él va a encontrar mucha similitud en tanto físicas como culturales en los nativos de Asia, sobre todo de la zona de las estepas mongólicas, y los nativos americanos. Desde ahí, Hardikla entonces va a elaborar su famosa teoría asiática monorracial. La teoría asiática monorracial de Hardikla establece lo siguiente, que en algún momento durante el Pleistoceno, es decir, durante la edad de hielo, el nivel de las aguas bajó. ¿Por qué el nivel de las aguas baja? Porque evidentemente los casquetes polares eran más grandes, entonces teníamos masas de hielos congeladas que hacían que los niveles de agua desciendan. Esto probablemente hizo que en las zonas de estrechos el nivel de las aguas empezara a bajar también. O la teoría del Istmo de Bering, la teoría asiática monorracial, la teoría de Alex Hardikla, es lo mismo. ¿Por qué hablamos del Istmo de Bering? Porque básicamente en la zona del estrecho de Bering se produce este paso de tierra, como lo venía explicando. Es decir, el nivel de las aguas desciende debido al congelamiento de los casquetes polares propio de la glaciación de Wisconsin, hace que aparezca un puente de tierra. En un primer momento, la teoría señalaba que probablemente haya aparecido un puente de tierra lo suficientemente grande como para que el ser humano, siguiendo a los animales que cazaba y siguiendo las migraciones de los animales,
haya precisamente realizado este viaje desde la zona de Mongolia, es decir, los paleomongoles, paleo de antiguo, mongoles de Mongolia, los paleomongoles, hayan realizado precisamente este viaje desde la zona de las estepas mongólicas y hayan ingresado hacia el continente americano. De esta manera, según la teoría asiática monorracial de Hardikla, se produjo el poblamiento de América de norte a sur. Es decir, las primeras comunidades humanas, de acuerdo a la teoría asiática, vinieron de Mongolia, poblaron primero el norte y después llegaron hacia el sur. Esta es la famosa teoría asiática de Hardikla. Ahora bien, recuerden que Hardikla la propone a inicios del siglo XX, más o menos en los años 20 por ahí es en donde Hardikla termina de cuajar su teoría. Ahora bien, Hardikla va a necesitar una serie de evidencias o fuentes. ¿Para qué? Para sustentar precisamente su famosa teoría asiática. Como buen antropólogo, como hemos visto en la clase pasada, la antropología se dedica a ¿qué cosa? A observar cómo se desarrollan las comunidades humanas, tanto en su entorno físico como cultural. Entonces, como buen antropólogo, Hardikla lo que va a hacer es comparar a las dos poblaciones nativas, es decir, a la población americana y a la población nativa de Mongolia. Y va a dar una serie de evidencias que se van a conocer como las evidencias físicas de esta teoría. ¿Cuáles van a ser las principales evidencias que va a utilizar Hardikla para sustentar su teoría? Pues básicamente van a ser evidencias físicas que van a compartir ambos grupos humanos. Por un lado, los nativos americanos y los nativos de Mongolia van a tener escasa pilosidad, es decir, generalmente los nativos americanos son lampiños. Ya en la actualidad, debido a la gran cantidad de intercambio cultural que ha habido y de intercambio genético que ha habido en América, ya esto no se cumple, pero en realidad las comunidades nativas americanas son lampiñas. No sé si se han dado cuenta, pero, por ejemplo, en los países latinoamericanos generalmente la gente sufre para tener barba. Si no, miren la cantidad de comerciales de minoxidil y otros productos para poder dejarse crecer la barba. Y es algo que marca la diferencia entre, o que es algo muy característico de las comunidades nativas aquí en América o de los descendientes de nativos americanos. Y es que los descendientes de nativos americanos, que probablemente seamos muchos de nosotros, no tenemos o no presentamos una gran cantidad de vello corporal ni facial. No sé si se han dado cuenta. Por ejemplo, han visto las series de vikingos, o las series nórdicas o de los Estados Unidos, por ejemplo, ahí se ve personas con una gran cantidad de barbas de leñador y demás. Pues bien, nosotros los nativos americanos no presentamos estas características, o nosotros los descendientes de nativos americanos no presentamos esta característica, porque básicamente lo que señala Hardikla es que descendemos, muchos de los nativos americanos descienden de la zona de Mongolia y es una característica genética que se comparte. Pues bien, es más, si ustedes recordarán, cuando se produce la conquista, una de las primeras cosas que utilizan los nativos americanos para poder describir y diferenciarse de los conquistadores europeos es precisamente, primero, su color de piel blanca y por otro lado, la gran barba. Por eso siempre dicen barbudos o siempre hay una descripción en torno a la gran cantidad de barba que presentaban los conquistadores europeos a diferencia de los nativos americanos. Esa es una de las, la pilosidad facial y la escasez de vello corporal es una de las características que Hardikla va a presentar como una de las evidencias para señalar una similitud entre las zonas de los nativos de Mongolia y los nativos en América. Otra característica va a ser el cabello lacio, negro y largo. Esas van a ser las características que va a presentar también, que van a presentar los nativos americanos y los nativos de Mongolia. El cabello negro y lacio. Si ustedes se dan cuenta, dentro de las comunidades nativas americanas y los descendientes de las comunidades nativas americanas, el cabello generalmente tiene esta característica, es negro y lacio, y es muy, las cerdas de cabello de los nativos americanos es muy fuerte y resistente.
Es una característica que vamos a encontrar también en ambos grupos culturales y que Jardicla también va a notar esta característica del cabello negro y lacio. Por eso es que, si ustedes se dan cuenta, en el mismo Perú, en los Andes, si ustedes viajan, probablemente muchas de las mujeres, sobre todo, presenten esta característica de largas cabelleras negras y lacias que terminan adornándose con trenzas por una mayor comodidad y demás. Y es una característica que pueden notar en las diferentes comunidades que son descendientes de estos nativos americanos. Es otra característica que también, ¿dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en las zonas de Mongolia. Los nativos de Mongolia también tienen la misma característica y es algo que Jardicla va a notar y también lo va a presentar como evidencia. Otra característica que va a presentar Jardicla como sustento para su teoría es los ojos pequeños y rasgados. Si ustedes se dan cuenta, los nativos americanos también presentan esta característica de ojos rasgados que van a compartir precisamente con los nativos de la zona de Mongolia. Otra característica, y quizás la más importante que va a notar Jardicla entre ambos grupos humanos, es lo que señala el compañero Kengyo, la mancha mongólica. La mancha mongólica es una marca de nacimiento que la tienen los recién nacidos. Ahora, esta mancha mongólica, que es una mancha entre azul y verdosa que presentan los recién nacidos, aparece en todo el mundo. En todo el mundo aparece la mancha mongólica. Es decir, la probabilidad de que aparezcan manchas mongólicas en los recién nacidos o en los neonatos es que aparezca en todo. No, sigo hablando de la teoría asiática, por eso nos hemos quedado aquí. Bien, como les decía, la probabilidad de que aparezca la mancha es en todo el mundo, pero ¿por qué se le dice mancha mongólica? Porque, paradójicamente, o porque siguiendo el nombre de la mancha, en Mongolia la posibilidad de que aparezca es de un 80%. Es decir, en todo el mundo aparece la mancha, pero no con tanta frecuencia como en Mongolia. Porque en Mongolia casi el 80% de los recién nacidos presenta esta marca a la hora de nacer. De ahí viene el nombre de mancha mongólica. Es una mancha entre azul y verdosa que generalmente aparece en la zona lumbar de los recién nacidos. Ahora no se preocupen si sus hermanitos nacen con eso, porque con el paso del tiempo y con el paso del desarrollo del niño, esta mancha va a ir desapareciendo. ¿En dónde? ¿En qué otro lugar podemos encontrar estas mismas manchas con un gran nivel de frecuencia? En los descendientes de nativos americanos. Precisamente, la aparición de esta mancha mongólica en los recién nacidos dentro de los nativos americanos y dentro de los nativos de Mongolia hace que Jardicla sustente con mayor fuerza su teoría monorracial, su teoría asiática monorracial. ¿Por qué monorracial? Porque Jardicla en un primer momento señalaba que todos los nativos americanos eran descendientes de nativos mongoloides de la zona de las estepas mongólicas. Bien, bueno, acá están las evidencias geográficas que va a presentar. Ya hemos hablado de las evidencias físicas, como ustedes verán acá. Una más, pigmentación de la piel. Generalmente, los nativos mongoloides y los nativos americanos presentan el mismo color de pigmentación de la piel. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la pigmentación de la piel de los nativos americanos es un color cobrizo. Y precisamente esta misma pigmentación la va a presentar ¿quién? Los nativos de Mongolia. Los nativos de Mongolia y los nativos americanos van a presentar precisamente la misma pigmentación. Pues bien, estas son las evidencias físicas. Hemos hablado de las evidencias físicas de la teoría asiática monorracial. Las evidencias geográficas, eso es lo que les venía diciendo, la cercanía que va a haber entre Siberia y Alaska. Como ustedes sabrán, en el norte, la zona rusa se conoce como Siberia y está muy pegada a la zona de Alaska. Precisamente, este mar se conoce como Mar de Bering. Es ahí en donde probablemente haya aparecido el famoso puente de tierra para que los antiguos paleomongoloides crucen y hayan realizado el viaje hacia América.
Ahora bien, como les decía al inicio, esta teoría va a ser sustentada por Hardikle en los años 20 más o menos. En esa época todavía no se había desarrollado, no se habían encontrado mayores hallazgos en la arqueología para poder sustentar ya con evidencias arqueológicas la teoría de Bell. Lo que se tenía básicamente eran evidencias antropológicas y una evidencia geográfica, que era la cercanía entre Siberia y Alaska, y las evidencias físicas de comparación entre ambos grupos humanos. Sin embargo, conforme va avanzando el tiempo, ya para los años 40 me parece, se empiezan a encontrar una serie de artefactos líticos que pertenecían precisamente a, o que eran muy parecidos a las puntas líticas que se habían encontrado en Mongolia. No solo eso, para esta época, los centros mejor dicho, los centros arqueológicos más antiguos con evidencia de presencia humana estaban en Norteamérica. Como se empiezan a hallar este tipo de sitios arqueológicos con puntas líticas muy antiguas y sobre todo se encuentran en Norteamérica, la tesis de Hardikle va a ir cobrando entonces mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque evidentemente, si el continente americano se había poblado de norte a sur, donde deberían estar los sitios arqueológicos más antiguos con evidencia de presencia humana, evidentemente en el norte del continente. Y precisamente ahí es donde los arqueólogos empezaron a buscar primero y encontraron sitios arqueológicos muy antiguos dentro de Norteamérica. Pues bien, durante mucho tiempo entonces, la teoría de Hardikle va a gozar con una amplia aceptación y se va a considerar la más acertada. Sin embargo, con el paso del tiempo y con el desarrollo de la ciencia y con el hallazgo de nuevos sitios arqueológicos, ya no solo en Norteamérica, sino en todo el continente, como por ejemplo en Chile, en Argentina, en Venezuela, se van a encontrar lugares que van a ser mucho más antiguos de los que se habían encontrado en Norteamérica. Precisamente con el hallazgo de estas evidencias, ahí ya en fechas muy posteriores, los investigadores han empezado a replantearse esta teoría, han empezado a cuestionarla y han dicho que sí, es cierto, es muy probable que una gran cantidad de grupos humanos hayan venido desde la zona de Mongolia, pero a diferencia de lo que le decía Hardikle, que eran los únicos grupos humanos, hoy por hoy se sabe que probablemente no haya sido el caso. Que si bien es cierto, la mayoría viene de ahí, pero que probablemente hayan habido otros grupos humanos que vinieron desde otras partes del mundo. Y precisamente uno de los que se va a dar cuenta de esto va a ser nuestro amigo Paul Rivet. Paul Rivet, ya en los años 40, va a señalar que, si bien es cierto, la mayoría de los grupos humanos que son nativos en América tienen una gran relación con los nativos de Mongolia, hay otros grupos humanos que no tienen nada que ver con los mongoles. Entonces, ¿de dónde vienen estos grupos humanos que poblaron ciertas partes del continente americano? Y ahí va a venir la famosa teoría oceánica. La teoría oceánica va a ser propuesta por el antropólogo francés Paul Rivet. Él se va a dar cuenta de que hay grupos nativos americanos que tienen mucha relación con los nativos de las zonas de la Melanesia y la Polinesia. ¿Ustedes saben dónde está la Melanesia y la Polinesia? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de eso, de la Melanesia y la Polinesia? Son un grupo de islas que fue poblada precisamente por grupos humanos que se dedicaban a qué cosa? Se dedicaban a los viajes a través de el mar. Pues bien, la Melanesia y la Polinesia van a ser precisamente estos lugares desde los cuales Paul Rivet va a señalar que probablemente se hayan realizado una serie de viajes a lo largo del océano Pacífico. ¿A bordo de qué? A bordo de los famosos catamaranes. Exacto, más o menos, a ver, voy a eh, utilizar el Google Maps, eso es lo bonito de la
lo bonito de la tecnología. ¿Me pueden confirmar que se logra ver el Google Maps? Sí, profesor. ¿Se logra ver? Bien, genial. Vamos a poner acá Polinesia. Si se dan cuenta, la Melanesia y la Polinesia son una serie de islitas que van a ir poblándose gracias a los viajes que van a realizar precisamente estos antiguos humanos. Ahora bien, la teoría de Paul Rivet va a señalar que a través de la Melanesia y la Polinesia se van a realizar viajes a lo largo de todo el Pacífico, llegando a poblar ciertas partes de América. La Melanesia y la Polinesia es un lugar que está aquí muy cerca a Australia, por la zona de Nueva Guinea, por ahí. Estos lugares van a ser desde donde se va a realizar los viajes. Ahora, miren, si se dan cuenta, por favor me confirmen si se logra ver, la Melanesia y la Polinesia está por aquí. Desde aquí, los melanesios y polinesios han ido poblando diferentes islas a lo largo de todo el Océano Pacífico, llegando a zonas tan alejadas hacia el norte como Hawái. Por ejemplo, miren la distancia que hay Hawái, que está, en la que está Hawái, y en la que están las islas de la Melanesia y la Polinesia. Porque miren, vamos a ir a la Polinesia y más o menos son estos grupos de islas que están aquí cerca a Australia y hacia cerca de Australia por el Pacífico Sur. Ahora bien, durante mucho tiempo se pensaba, o sea, cuando Paul Rivet señala su teoría, se pensaba que este viaje era imposible, es decir, que aquí estás. Se pensaba que los nativos o los antiguos habitantes de la zona de la Melanesia y la Polinesia no pudieron o no podrían realizar un viaje de tal magnitud con tecnología tan elemental, porque básicamente tenían que viajar a bordo de antiguos catamaranes. Catamaranes son estas embarcaciones que pueden ver aquí en el PPT, estas embarcaciones con esas especies de balsas que conectan sobre una plataforma y con la vela. Pues bien, se pensaba que era imposible. ¿Por qué? Porque se decía que el antiguo Homo sapiens, sin la tecnología actual, no podía realizar el viaje. Sin embargo, un señor llamado Thor Heyerdahl, en el año de 1947, me parece, trata de realizar una expedición. La famosa expedición Kon-Tiki. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de esta expedición? En esta expedición, Thor Heyerdahl lo que hace es armar una balsa con tecnología muy elemental, evidentemente, y hace el viaje de regreso, es decir, hace el viaje desde el Callao hacia las islas de las Melanesia y la Polinesia, y luego de una serie de días navegando en el mar, logra realizar el viaje y alcanzar su objetivo, demostrando entonces que con tecnología muy elemental y siguiendo las rutas marítimas y sobre todo las corrientes marítimas, se podía realizar un viaje tanto de ida como de vuelta. Es más, ¿han escuchado hablar de Tupac Yupanqui? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Tupac Yupanqui? Imagino que sí. Cuando era príncipe, no cuando todavía era inca, sino cuando era príncipe. Pues bien, hay una tradición oral recogida por los españoles en una crónica en donde se cuenta que este señor, este príncipe Tupac Yupanqui, realizó una expedición hacia ¿dónde? Hacia la Melanesia y la Polinesia. Se cuenta que a bordo de una gran cantidad de balsas, este inca, bueno, cuando era auqui, desde cuando era príncipe, decide realizar una expedición a bordo de una gran cantidad de balsas que probablemente se las hayan construido los chincha, ¿no? Porque recuerden que los chinchas y los incas eran muy amigos. De hecho, los chinchas deciden someterse voluntariamente a los incas y los incas aprovecharon sus rutas comerciales. Lo vamos a ver cuando hablamos de los paracas. Pero, ¿de qué me sirve hablar de eso? Porque precisamente los incas, liderados por el príncipe Tupac Yupanqui, realizan un viaje y luego, evidentemente, Tupac Yupanqui regresa a el territorio del Tahuantinsuyo. De hecho, hay un libro que se llama Tupac Yupanqui, Conquistador de Melanesia y Polinesia. Ahora bien,
No hay evidencia todavía arqueológica fehaciente que nos pueda decir que este viaje se realizó. Sin embargo, las tradiciones orales son muy explícitas. Además, en la Melanesia y la Polinesia hay una serie de relatos sobre la llegada de un gran príncipe o de un gran rey que viene de más allá del mar y que luego regresa. Si ustedes se dan cuenta, en América también hay una gran cantidad de mitos en torno a grandes príncipes o reyes que vienen de más allá del mar y se quedan y fundan grandes ciudades. Por ejemplo, el caso de Nailam y otros héroes que también realizan viajes similares, que se van al mar y regresan. Estas tradiciones orales nos permiten a nosotros señalar que es muy probable que en la antigüedad se hayan realizado este tipo de viajes. Y si en la antigüedad se ha podido realizar este tipo de viajes, entonces es muy probable que desde la zona de las Melanesias y la Polinesia hayan habido grupos humanos que se hayan aventurado precisamente a tratar de ir colonizando las islas del Pacífico, y en estos intentos de colonizar las islas del Pacífico Sur llegaron pues al continente americano. Paul Rivet va a señalar que hay una serie de elementos comunes entre los grupos, entre algunos grupos americanos y nativos de la Melanesia y la Polinesia. Uno de ellos va a ser el uso común de palabras. Paul Rivet no solo era antropólogo, sino también era lingüista. Entonces, esto le va a permitir a Paul Rivet poder encontrar cómo hay palabras que tienen significados comunes, que se parecen y que suenan igual y que aluden a ideas semejantes. De la misma manera, van a haber una serie de elementos culturales que van a estar presentes en ambos grupos humanos. Por un lado, cocinar bajo tierra. ¿A cuántos de ustedes no les gusta la pachamanca? Hay dos formas, como ustedes sabrán, de cocinar la pachamanca. Por un lado va a estar la pachamanca a la olla, por otro lado va a estar la pachamanca, como ustedes sabrán, la pachamanca a la tierra. Personalmente creo que la pachamanca a la tierra es un poco más rica que la pachamanca a la olla, pero en cuestión de gustos ya es una cuestión distinta. Como ustedes verán, la pachamanca lo que hacen es agarrar un hoyo, poner piedras así, carbón, y después ponerle una serie de carnes, poner las habas, las verduras, las papas, todo, y ahí se va cocinando la pachamanca a la tierra. Es una forma de cocinar. Evidentemente, ya con la conquista y demás, se le han puesto otros elementos para este plato tradicional, que es de origen prehispánico, que es básicamente la pachamanca, cocinar bajo tierra. ¿En qué otra parte del mundo también se puede encontrar una forma de cocinar los alimentos de esta manera? Pues en la Melanesia y la Polinesia. En ambas partes del mundo se puede encontrar formas culturales semejantes de cocción de los alimentos. La cerbatana, el uso de cerbatanas. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha jugado con una cerbatana? ¿O sabe lo que es una cerbatana? Como siempre, pueden hablar por el chat o escribir por chat, perdón, o hablar con el micro. Pero ¿alguno de ustedes ha jugado o sabe lo que es una cerbatana? Pues bien, no se preocupen, vamos a buscar aquí cerbatanas. Probablemente han jugado con una cerbatana, probablemente no. Pero una cerbatana sería este de aquí que les voy a mostrar. A ver, cerbatana. Bien, ¿logran ver la imagen que les muestro? La cerbatana es básicamente un tubo hueco al cual se le añade un proyectil. Generalmente este proyectil está embarrado o embadurnado en algún tipo de veneno y se utiliza generalmente para cazar, pero también se puede utilizar para la guerra. La cerbatana es utilizada o se activa con los pulmones del que utilice el arma. Como verán, el soplido a través del tubo hace que el proyectil se mueva, logrando impactar en el objetivo deseado. Esa es básicamente una cerbatana. Como ustedes verán, la podemos encontrar en varios grupos de la zona amazónica de nuestro país, pero también la van a utilizar, por ejemplo, nuestros amigos mesoamericanos, como pueden encontrar aquí, una imagen de una representación de un guerrero utilizando la cerbatana. ¿En qué otra parte del mundo
También se van a utilizar cerbatanas para la caza y para la guerra en la Melanesia y la Polinesia, que van a ser otro lugar en donde se va a utilizar este artefacto. Ay, perdón, este artefacto, tanto para la guerra como para la caza. ¿Se han visto el Chavo? También han visto cerbatanas. Hay un capítulo, bueno, no sé si ustedes ya lo hayan logrado ver, el Chavo del 8, el original, pero hay un capítulo en donde la Chilindrina molesta a Kiko y el Chavo con una cerbatana y unos estos proyectiles. Pues bien, imagino que saben que es una hamaca. ¿Alguna vez han subido a una hamaca o han dormido en una hamaca? Es muy cómodo si te logras subir y a veces es peligroso bajarse de la hamaca. Yo una vez me caí de una hamaca cuando quise bajar. Por eso no me gustan mucho las hamacas. Pero bien, las hamacas son estas telas que están conectadas a postes y que ahí están, ahí reposa el individuo que utiliza la hamaca. ¿En dónde vamos a encontrar el uso de hamacas? Pues en comunidades nativas americanas y también en comunidades nativas de la Melanesia y la Polinesia. El uso de mosquiteros. Los mosquiteros son estas telas que se ponen en las camas para evitar que los mosquitos u otros insectos puedan molestar la noche de la persona que está durmiendo. En la selva generalmente se utilizan una gran cantidad de mosquiteros debido a la gran variedad de insectos y mosquitos que hay en esa zona del Perú. ¿En dónde vamos a encontrar también el uso de mosquiteros? Pues en la zona de la Melanesia y la Polinesia. Estas evidencias culturales que va a presentar Paul Rivet le va a servir precisamente para poder sustentar su famosa teoría, teoría oceánica. Son las más famosas. Ahora bien, por ejemplo, si quieren ver melanesios y polinesios y no se quieren soplar un libro o no quieren ver un documental, pueden ver la película Moana. ¿Alguno de ustedes ha visto la película Moana? Moana, un mar de aventuras. ¿Han visto alguna vez esa película? Pues bien. Documentos. Y aquí tienen una muestra. En la película Moana se puede encontrar precisamente esta característica de los melanesios y los polinesios de viajar y poblar islas. Vamos a, y por la película Moana, por ejemplo, me parece a mí que ha hecho un importante trabajo antropológico porque nos muestra de manera clara, o sea, por uno de los puntos centrales, uno de los puntos centrales era precisamente esta característica de viaje de estas culturas. A ver, voy a permitirme un par de... Bien, estos son los melanesios y polinesios, si ustedes lo quieren ver en una película, ¿no? La película trata de eso. Pues bien, estas van a ser entonces las evidencias que va a presentar Paul Rivet al momento de sustentar su teoría oceánica, en donde vamos a encontrar precisamente este origen polinesio y melanesio de algunos grupos humanos en América. Pues bien, sin embargo, no van a ser los únicos. Vamos a encontrar también otros grupos humanos que no van a tener mucha relación ni con los asiáticos de la zona de Mongolia, ni con los melanesios y los polinesios. ¿Quiénes van a ser estos? Pues van a ser los australianos. En la zona sur del continente, en la zona de la Patagonia, lo que se conoce como Tierra del Fuego y esos lugares, ahí vamos a encontrar grupos humanos que van a tener mucha más afinidad con los antiguos habitantes australianos o con los nativos habitantes australianos. Y por eso es que nuevamente un antropólogo, Méndez Correia, portugués, va a elaborar su teoría australiana. ¿Qué es lo que dice la teoría australiana? La teoría australiana señala que durante el óptimo climaticum, es decir, durante una fase de transición del Pleistoceno al Holoceno, algunos grupos humanos provenientes de Australia van a realizar un viaje
que los va a llevar hacia la Antártida. En una época en donde la Antártida no era tanto la tundra que es hoy, sino ofrecía una serie de refugios seguros. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos antiguos navegantes de origen australiano? Salen de Australia, empiezan a navegar de isla en isla y al llegar a la Antártida empiezan a saltar de refugio en refugio hasta llegar a la zona de el continente americano por la zona sur, poblando entonces el territorio de la zona de la Patagonia. Y ahí Méndez Correa va a encontrar nuevamente una serie de evidencias, tanto antropológicas como físicas, para poder sustentar su teoría. ¿Cuáles van a ser las evidencias? Las prácticas culturales. Por ejemplo, el uso común de algunos artefactos, como los boomerang. Imagino que algunos de ustedes, o la mayoría de ustedes, conocen lo que es un boomerang. El boomerang es un arma también que se utiliza para cazar, o se utiliza también para la guerra. Los boomerangs están presentes dentro de... hay algunas teorías también que señalan con eso. Me parece que lo he leído en algún lugar. Déjame confirmártelo para la próxima clase, si te parece, Joaquín. No es el caso esta teoría. La teoría australiana no habla de que los australianos llegan siendo esclavos de los polinesios. Pero déjame confirmarte la información precisa para la siguiente clase. Y es que, vamos a hacer un paréntesis. Cuando nosotros tengamos algún tipo de información, sobre todo en Internet, o sea, no digo que esté mal buscar información en Internet, de hecho los invito a buscar información en Internet. Sin embargo, una recomendación que les doy como docente y como historiador, es que revisen qué cosa, las fuentes. Porque a veces, no es que pase todo el tiempo, pero a veces la información que aparece en Internet a veces no está sustentada por evidencias o fuentes. Entonces, esto es importante validar, pues más o menos las fuentes, quién lo dice, cómo lo dice, de dónde lo dice, y si es que esta teoría es una teoría que está todavía investigándose, o es una teoría que ya tiene mucho más tiempo con un mayor desarrollo de fuentes. Eso es lo importante, es un consejo que les doy cuando revisen información en Internet, porque en Internet hay una gran cantidad de información, valiosísima información, como la que acabas de dar, compañero. Sin embargo, es importante discernir y empezar a tratar de filtrar un poquito la información que se nos llega. Pues bien, igual te lo confirmo en la siguiente clase, compañero Joaquín. Bien, como les decía, los boomerang son armas que utilizan los australianos y que también están presentes en algunas comunidades de la Patagonia para la caza o para la guerra. ¿Alguno de ustedes ha visto un boomerang o ha jugado con un boomerang? Internet, en videojuegos y demás. Entonces, saben más o menos cómo es la forma, esta forma de V que se lanza y que en teoría vuelve a ti cuando lo utilizas. Otro tipo de artefactos comunes que se utilizan tanto en la zona de Australia y algunas comunidades de la zona de la Patagonia es el uso de zumbadoras. ¿Alguno de ustedes ha jugado o ha utilizado zumbadoras? Lo más probable es que no. La zumbadora es un instrumento musical. Es un instrumento musical muy antiguo. Es un instrumento que se utiliza sobre todo en zonas en donde no haya mucho ruido. Por eso es que para que la zumbadora se pueda escuchar, se necesitan zonas alejadas de las ciudades, que generalmente son ruidosas. Estamos hablando de cañones, cerros, bosques, y en esos lugares se pueden escuchar precisamente las zumbadoras. Por ejemplo, aquí les voy a compartir un videito para que más o menos vean cómo es que se utiliza la zumbadora. Bien, aquí está más o menos cómo son las zumbadoras. Bien,
¿lograron ver el video? ¿Lograron apreciar el sonido de las zumbadoras? Sí, profesor. Pues bien, esas son las zumbadoras. Son instrumentos musicales muy antiguos que se utilizaron tanto en la zona de Australia como en las zonas de las Patagonias, sobre todo al sur del continente. Como ustedes han visto, es una especie de madera tallada que está atada a un cordel y que precisamente para poder hacerlo sonar y hacer ese efecto de zumbido se tiene que dar varias vueltas. Bien, por ejemplo, ustedes probablemente no han jugado con una zumbadora, pero sí han jugado con un rum rum. ¿Alguna vez han jugado con un rum rum? Por ejemplo, o ya son muy modernos para el rum rum. Yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando iba a las matinés y a las fiestas, generalmente en las piñatas, porque en ese tiempo se podía jugar a la piñata y todo era con un bolondrón, venían precisamente los rum runes. ¿Qué son los rum runes? Básicamente un disco de plástico atado a una serie de pabilos que cuando tú le das vueltas y lo vas estirando y jalando, suena un zumbido, que parece un zumbido de una abeja o algo así, se llama run, o sea, y suena como que run, por ahí viene el nombre de run run. Básicamente es el mismo principio. Entonces, las zumbadoras también van a ser estos instrumentos que van a estar presentes tanto en la zona de Australia como en algunos grupos de la Patagonia. Y otras características van a ser las chozas como colmenas. El uso de chozas en forma de colmenas también va a ser otra característica que va a presentar Méndez Correa para su teoría australiana. Pues bien, hasta aquí vamos a tener las 3 teorías clásicas del poblamiento americano. ¿Por qué? Porque eran la teoría asiática de Jardicla, la teoría de Paul Rivet, la oceánica, la polinesia y la melanesia, y la teoría australiana, que vienen desde Australia. Pues bien, hasta los años 80 y 90, estas 3 teorías eran las que daban explicación al origen del hombre americano. Sin embargo, entre la década de los 80 y los 90 se hace un descubrimiento en la zona de Norteamérica. Se hace un descubrimiento en donde se encuentran puntas líticas que no tenían nada que ver a las puntas líticas encontradas de origen asiático-mongoloide. Por ejemplo, aquí pueden encontrar unas puntas Clovis que se encuentran en Virginia, y aquí pueden encontrar una punta solutrense. Pues bien, las puntas Clovis y las puntas solutrenses se van a parecer, se van a asemejar mucho. Entonces, estas puntas Clovis van a tener una gran similitud con estas puntas solutrenses. Las puntas solutrenses, sin embargo, no son de origen asiático, sino son de origen europeo. Las puntas de origen solutrense se van a encontrar en las zonas del norte de España y el sur de Francia. Por lo tanto, aquí estos señores, Bradley y Stanford, que son los que están en el PPPT, van a lanzar una nueva teoría. Esta nueva teoría va a ser la famosa teoría noratlántica. ¿Qué es lo que van a señalar estos señores Bradley y Stanford? Van a señalar que en algún momento de también el Pleistoceno, es decir, de la glaciación de Moore, en algún momento de ese periodo, al igual que se produjo una especie de ruta segura para que el hombre viaje desde Asia hacia América, lo más probable es que también se haya producido un paso de ruta seguro en el Atlántico Norte. Y de esta manera, entonces, algunas comunidades de origen europeo hayan realizado el viaje y hayan logrado ingresar también a el continente americano a través del norte. ¿Cuáles van a ser las evidencias que van a dar Bradley y Stanford? Precisamente estas puntas líticas. Las puntas de lanzas Clovis van a tener una gran similitud con las puntas de estilo solutrense de origen europeo. Entonces, vamos a encontrar una nueva teoría que va a ser la teoría noratlántica, que señala que también muy probablemente grupos europeos llegaron hacia Norteamérica. De esta manera, entonces, vamos a tener las 4 grandes teorías con las suficientes fuentes y evidencias como para
explicar el origen del hombre americano. Como ustedes sabrán, vamos a tener entonces la teoría asiática monorracial de Hardikla, la teoría oceánica de Paul Rivet, la teoría australiana de Antonio Méndez Correa y la teoría noratlántica propuesta por Bradley Stanford, que es la última teoría que se ha logrado, digamos, probar hasta cierto punto con las evidencias de estas puntas líticas encontradas en Norteamérica. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre las teorías? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que necesite un poco más de explicación? Recuerden siempre que pueden participar a través del chat o pueden hablar por el micro. Pues bien, si todo está correcto, entonces pasemos a la siguiente. Claro, se han encontrado una serie de evidencias, incluso hasta ese nivel de evidencias físicas. Lo que pasa es que los antropólogos se dedican a eso. Es un poco hasta cruel, digamos, hasta en esa época, bueno, a inicio del siglo XX, recuerden, hay que ponerlo en el contexto, porque los antropólogos en esa época, para poder sustentar sus teorías, se llevaban nativos de sus lugares de origen y se ponían a hacer una serie de experimentos, ¿no? Como medirles la cabeza, tomarles pruebas de sangre, y una serie de experimentos para poder encontrar y sustentar sus teorías. Pero como les decía, hay que ponerlo en el contexto. Hoy hacer ese tipo de cosas es como que es atroz, ¿no? Porque estás atentando a los derechos humanos de estas personas. Pero en esa época, lamentablemente, pasaron este tipo de cosas y esto ayudó a poder sustentar varias teorías. Pues ya, hasta aquí, ¿alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? Pues bien, si todo está bien, si todo está correcto, entonces pasemos a la siguiente parte de la clase. Recuerden, una de las grandes conclusiones a las cuales podemos llegar a partir de aquí es que el continente americano fue poblado de diferentes lugares, en diferentes épocas, porque como se darán cuenta, la teoría australiana es posterior por ejemplo, a la teoría asiática monorracial, porque la australiana habla del óptimo climático, mientras que las demás están hablando de la época del Holoceno, perdón, del Pleistoceno, de la edad de hielo y demás. En diferentes etapas, a través de diferentes olas migratorias, desde diferentes lugares, el ser humano llega a poblar el continente americano. Y es una de las características que tenemos nosotros los Homo sapiens, es que somos viajeros. Viajamos a lo largo de diferentes partes del mundo conocido. Y es algo que es propio de es algo propio de nuestras características como Homo sapiens. Somos tan viajeros que ya en la actualidad no nos conformamos con el planeta y queremos salir de él, por ejemplo. Pero bien, entonces, vuelvo a repetir, teoría asiática monorracial, teoría oceánica, teoría australiana y la teoría noratlántica, que es la última que ha presentado pruebas para poder explicar la presencia del ser humano en América. Bien, pasemos entonces a la siguiente parte de la clase. Vamos a hablar de la periodificación del Perú prehispánico. Como les había comentado, cuando tratamos de utilizar la periodificación de la historia universal para nuestra propia realidad cultural, para nuestra propia realidad histórica, evidentemente vamos a encontrar una serie de errores y por eso es que no vamos a utilizar la periodificación de la historia universal para hablar del Perú prehispánico, sino vamos a utilizar dos periodificaciones que fueron elaboradas, una por John Rowe y la otra por el peruano Luis Lumbreras. Estas dos clasificaciones del Perú prehispánico nos van a servir a nosotros para poder hablar de la historia del mundo andino. Aquí vamos a tener etapas distintas, vamos a tener un desarrollo cultural e histórico distinto, que no es ni mejor ni peor, simplemente es distinto a las diferentes realidades. Y precisamente aquí en el mundo andino vamos a tener un centro de revolución neolítica. ¿Recuerdan la clase pasada cuando hablábamos de los focos de revolución neolítica? Hablábamos de 5 lugares. En el continente americano habían 2. Mesoamérica, uno, lo que actualmente es la zona de México, en su gran parte. El mundo andino, que vendrían a ser los Andes centrales, que es donde está ubicado
felizmente, el Perú, y por eso tenemos la variedad cultural que tenemos, y los otros van a ser la media luna fértil, que es Egipto, Mesopotamia, India y China. De India, China y la media luna fértil vamos a hablar la siguiente clase, y hoy nos vamos a centrar en los Andes centrales. Los Andes centrales entonces va a tener su propio desarrollo histórico, sus propios productos que logran domesticar y modificar, y precisamente va a tener sus propias periodificaciones. ¿Quiénes son los que establecen estas periodificaciones? Nuestro amigo John Rowe y nuestro amigo Luis Lumbreras. Ambos van a tener dos criterios distintos para dividir las diferentes etapas del Perú prehispánico. John Rowe va a utilizar, siguiendo a los métodos de la historia del arte, la evolución y la difusión de los estilos cerámicos para elaborar sus criterios de división. Por eso es que para Rowe, la primera etapa de presencia humana en el mundo andino va a ser el precerámico. ¿Qué quiere decir precerámico? Antes de que exista la cerámica. Básicamente es una etapa que va a ir desde la aparición de las primeras evidencias de seres humanos en los Andes hasta la aparición de los primeros indicios de uso de barro para darle algún tipo de forma a los objetos. Estamos hablando de todo el periodo del Paleolítico, durante este precerámico. El periodo inicial para Rowe será una etapa en donde se hacen objetos de barro, pero todavía no se habla abiertamente de cerámica. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones para que se produzca la cerámica es cocer el barro, hornear el barro. Entonces, durante este periodo inicial, por ejemplo, en Telarmachay, en Caral o en Huaca Prieta, vamos a tener evidentemente ya una revolución neolítica. Durante el periodo inicial se da la revolución neolítica en el Perú, en los Andes, mejor dicho, es decir, el ser humano empieza a conocer y empieza a ser productor, empieza a conocer la agricultura, la ganadería, la sociedad se hace mucho más compleja. Estamos hablando de una etapa en donde, sobre todo, la teocracia empieza a dirigir a la sociedad, y precisamente durante esta etapa vamos a encontrar que se utiliza el barro, pero no se lo cocina, es decir, no se lo cuece para que podamos hablar de cerámica. Después de este periodo inicial vamos a entrar a un horizonte temprano. Un horizonte temprano marcado, que se va a dividir en dos, horizonte temprano inicial, medio y tardío, y precisamente durante el horizonte temprano medio va a aparecer lo que es la gran cultura chavín. El horizonte temprano va a estar marcado precisamente por la difusión de Chavín y de sus estilos cerámicos. Luego, por influencia de Chavín, en la zona de la costa sur va a aparecer Paracas. Chavín no va a ser la única cultura que se va a desarrollar durante esta etapa, sin embargo va a ser la más importante. ¿Por qué es que va a ser la más importante? Porque vamos a encontrar sus estilos y su iconografía en cerámica en diferentes partes del mundo andino. Chavín o la influencia de los Chavín va a llegar tanto hacia la zona de Cajamarca por el norte, por ejemplo, como Ica y Ayacucho por el sur. Vamos a encontrar entonces iconografía y cerámica al estilo Chavín a lo largo del mundo andino. Por eso es que a Chavín se le considera la primera gran cultura síntesis, es decir, la primera gran cultura panandina, mejor dicho. La primera gran cultura panandina, ¿por qué? Porque logra extender sus influencias a diferentes zonas del mundo andino. Se le llama horizonte temprano, recuerden también, porque Chavín, gracias a su difusión de cerámica, logra unificar en torno a los estilos cerámicos varias partes del mundo andino. Cuando hablemos de Chavín, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, Chavín no tenía ejército y que su expansión y su influencia no se va a deber a la aplicación de la fuerza, sino a otros factores que lo vamos a ver en su momento cuando hablemos de Chavín. Pues bien, el horizonte temprano va a culminar cuando desaparecen Chavín y Paracas y los estilos cerámicos de Chavín y Paracas dejan de ser utilizados y pasamos a una etapa que se va a conocer como el intermedio temprano. El intermedio temprano va a estar marcado por la aparición y explosión de la cerámica en su más alto nivel. Ni antes ni después se va a lograr fabricar cerámica
en la cantidad y en la calidad que se va a realizar durante el intermedio temprano. Estamos hablando de la aparición de los grandes ceramistas, es decir, los Moche y los Nazca. Son estilos cerámicos propios, con clara diferenciación y que se van a mantener precisamente en una región determinada. Una etapa en donde diferentes estilos cerámicos logran evolucionar y los más importantes son los Moche y los Nazca. Los Nazca van a agregarle una gran variedad de formas y sobre todo colores a su cerámica, mientras que los Moche van a producir cerámica a niveles industriales. Dentro de la cultura Moche y dentro de sus restos arqueológicos se han logrado encontrar que había barrios y zonas exclusivas para la producción de cerámica ritual. Mientras que en los Nazca no, los Nazca producían su cerámica dentro de sus mismas viviendas. Los Nazca van a ser muy grandes ceramistas, sobre todo al darle forma y color a sus objetos cerámicos, mientras que los Moche van a lograr un nivel de detalle, sobre todo lo podemos encontrar en los famosos huacos retratos, en donde podemos encontrar un alto nivel de detalle en la figura humana al momento de plasmarla en la cerámica. Recuerden, el intermedio temprano, fases de producción cerámicas regionales y sobre todo el intermedio temprano va a ser una etapa de gran producción cerámica. Sí, la cerámica de los Moches generalmente era monocromática y pueden encontrar los colores clásicos que utilizan los Moche. Cuando hablemos de los Moche vamos a hablar de toda la gran variedad de formas y temas que van a utilizar los Moche para plasmar su cerámica durante esta etapa del intermedio temprano. Todavía no coman ansias. Sin embargo, lo digo porque Rowe utiliza la cerámica para dividir las etapas. Bien, luego de este intermedio temprano, vamos a entrar a un horizonte medio, en donde el estilo cerámico Wari Tiahuanaco se va a expandir. Los Wari van a ser una gran confederación que van a formar lo que Lumbreras va a llamar un imperio, pero durante esta etapa de los Wari, los estilos cerámicos Wari y las formas cerámicas Wari se van a expandir hacia todo el mundo andino. Entonces los Wari van a imponer su estilo cerámico y va a ser marcado por el horizonte medio, que es así como John Rowe lo va a denominar. Con el colapso de Wari, nuevamente vamos a tener desarrollos cerámicos regionales, que va a ser el intermedio tardío. Durante el intermedio tardío, vamos a tener una etapa en donde, nuevamente, cada uno va a tener su propio estilo cerámico y va a ser una etapa muy convulsionada también. ¿Por qué? Porque van a haber diferentes entidades políticas que se van a disputar los recursos que se van a encontrar en el mundo andino. Y por último, de todas estas entidades políticas que se están disputando los recursos del mundo andino, la más importante y la que se va a imponer sobre los demás a través de conquistas militares u otras formas pacíficas de dominio van a ser los incas. Y evidentemente los incas también van a ir imponiendo sus estilos cerámicos sobre los lugares que van a ir conquistando. De esta manera se le conoce a esta etapa de expansión inca como el horizonte tardío. Recuerden entonces que Rowe utiliza el precerámico, el periodo inicial y una serie de horizontes e intermedios. Horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío. Estas van a ser las formas en que Rowe va a dividir la historia del Perú prehispánico y su principal criterio de clasificación va a ser precisamente los estilos cerámicos y la difusión del estilo cerámico. ¿Saben dónde podemos encontrar estas cosas bien marcadas? En el Museo de Sitio del Templo de Pachacamac. ¿Alguno de ustedes, compañeros, vive por Villa El Salvador o por Lurín? ¿Alguno de ustedes es de esa zona? ¿De Lurín o Villa El Salvador? ¿Algunos de ustedes conocen esos lugares? ¿O viven por ahí? Bien, bueno, si no viven por ahí, pues no se preocupen. Pero sí los invito a visitar el sitio arqueológico de Pachacamac. El templo de Pachacamac es un templo proveniente del intermedio temprano. Y aquí vamos a ver precisamente esas fases de ocupación cerámica.
¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes van al templo, al sitio arqueológico de Pachacamac, van a ver evidentemente el templo de Pachacamac y todo, pero van a encontrar un museo de sitio. Si ustedes entran a ese museo de sitio, ahí van a encontrar lo que les vengo hablando. Van a encontrar una primera época del intermedio temprano, en donde vamos a encontrar algunos restos cerámicos de la cultura Lima. Luego vamos a encontrar la fase de presencia Wari, en donde vamos a encontrar estilos cerámicos que se han extraído de Pachacamac y que precisamente son de estilo Wari porque durante esa época los Wari habían impuesto su dominio. Luego vamos a encontrar el intermedio tardío, en donde vamos a encontrar estilos cerámicos de la fase de los Ishmas, que precisamente van a ser los que terminan por controlar este territorio y van a tener su propio estilo cerámico. Y al final vamos a encontrar cerámica de tipo Inca, porque precisamente estamos hablando del horizonte tardío o la fase ocupacional del horizonte tardío del templo, en donde los incas terminan por controlar ese sitio y evidentemente imponen su estilo cerámico. Si ustedes van al sitio de Pachacamac, al museo del sitio de Pachacamac, van a encontrar precisamente estas características bien marcadas en la cerámica, que es lo que Rowe hace. Bien, por su parte, Lumbreras va a utilizar otro criterio distinto para poder dividir el pasado prehispánico. Sin embargo, Lumbreras va a hablar de lo mismo que Rowe, porque va a dividir las etapas del Perú prehispánico básicamente en las mismas fechas, solo que va a utilizar un criterio distinto. Por eso, si ustedes se dan cuenta, Lumbreras va a utilizar el desarrollo socioeconómico, es decir, cómo se relacionaban socialmente y cómo hacían para producir sus recursos y cómo hacían para dominar políticamente el territorio en el cual se iban expandiendo o asentando las poblaciones prehispánicas. Lumbreras va a señalar que hay un periodo lítico. El periodo lítico está conformado por todas las características propias del paleolítico en la historia universal. Es decir, estamos hablando de una etapa en donde todavía el hombre andino utilizaba la piedra como principal instrumento para subsistencia, como principal instrumento para la fabricación de sus herramientas. El periodo lítico entonces va a estar marcado, como bien sale, por las famosas evidencias del hombre, Piquimachay, Toquepal y demás. Bien, vamos a pasar a una fase del arcaico, según Lumbreras. El arcaico va a estar marcada por el mesolítico de la historia universal. Es decir, es una etapa en donde se está conociendo la horticultura, se está conociendo la domesticación de animales, todavía no se habla de agricultura propiamente dicha. Estamos hablando de una etapa en donde el hombre empieza a hacerse sedentario paulatinamente. Las primeras evidencias de aldeas, las primeras evidencias de comunidades humanas semisedentarias, las podemos encontrar aquí en el arcaico. Compañero Kenyo, la cultura chancay se ubica en el intermedio tardío. Cuando hablemos del intermedio tardío, vamos a hablar de los chancay, que por ejemplo se alían a los incas, si no me parece, para tratar de frenar la expansión de los chimú. Ya, la historia del Perú prehispánico, no sé por qué nadie ha querido hacer una película o una serie sobre eso, porque es básicamente, sobre todo en la etapa del intermedio tardío al horizonte temprano, es una serie de conflictos, guerras, traiciones, enemistades, amistades, alianzas, así a los Juegos de Tronos. Una cosa así parecida es la historia del intermedio tardío. Ya vamos a hablar en su momento de esta etapa. Pero bien, volviendo a Lumbreras. El periodo arcaico entonces es una etapa en donde recién se están conociendo lo que se conoce como la horticultura, la domesticación de animales. Las primeras aldeas semisedentarias están apareciendo durante el periodo arcaico. Como les decía, equiparable a lo que tenemos como el mesolítico en la historia universal, digamos. Lumbreras va a hablar de un periodo formativo. El periodo formativo va a ser una etapa, según Lumbreras, en donde, si bien es cierto, ya aparece, el arcaico se va a dividir en dos. Arcaico inferior
y arcaico superior. El arcaico inferior es el mesolítico y el arcaico superior es el neolítico, que está marcado por la aparición de Caral, por ejemplo, con ya la agricultura totalmente dada. Ahora bien, vamos a entrar a un formativo. El periodo formativo va a estar marcada por la expansión de Chavín y Paracas. Durante el periodo formativo no hay Estado. Lo que tenemos son élites teocráticas que gracias a su prestigio y a sus servicios son veneradas y son rendidas cultos de diferentes partes del mundo andino. No es que Chavín haya mandado templos o zonas de administración regional para afianzar su dominio, no. Estamos hablando de una élite teocrática que gracias a su prestigio logra influenciar a los demás pueblos del mundo andino. Y por eso es que se habla de una gran cantidad de peregrinos que viajan de diferentes partes del mundo andino para rendirle culto a los terroríficos dioses Chavín. Por eso es que no se habla de Estado, porque Chavín no tenía ni ejército, no tenía zonas de producción regional, no tenía un dominio articulado sobre el territorio, no. Los Chavín dominaban, pero gracias al prestigio de sus sacerdotes, sin la necesidad de guerreros, sin la necesidad de funcionarios que logren dominios o enclaves regionales. No. Por eso es que se habla de una forma, por eso es que el Lumbreras habla del formativo, porque no hay evidencia de un Estado consolidado. Los desarrollos regionales van a ser un paso más. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar ya que, si bien es cierto, todavía la teocracia va a ser importante, los guerreros empiezan a adquirir mayor preponderancia. Tanto es así que para las fases finales del desarrollo regional, el guerrero y el sacerdote van a fusionar sus funciones. ¿Por qué? Porque ahora van a ser sacerdotes guerreros los que van a empezar a liderar a la sociedad. Durante esta fase de desarrollo regionales tampoco hablamos de estados plenamente consolidados. ¿Por qué? Porque tanto los moche como los nazcas no eran una unidad política. Más bien, los moches y los nazca eran señoríos independientes que se ubicaban tanto en la zona norte como en los moche, como en la zona sur, como en los nazca, que constantemente peleaban entre ellos por el control de esos recursos, que compartían características culturales similares, pero que no estaban unidos políticamente por un señor o por un estado. Sin embargo, ya es una fase previa a lo que va a aparecer con el Imperio Wari. ¿Por qué? Porque el Imperio Wari sí ya es la aparición total del Estado como tal. El Imperio Wari es un Estado militarista expansivo. Por eso es que Lumbreras habla de imperio cuando se refiere a los Wari. Los Wari dominan las diferentes zonas del mundo andino, esta vez sí, con ejércitos, y no solo se contentan con eso, sino también crean zonas de administraciones regionales secundarias y zonas de administraciones terciarias. ¿Para qué? Para poder administrar los tributos y los recursos que luego van a ser enviados a la capital Wari. ¿Ven la diferencia entre el Imperio Wari y los desarrollos regionales o la forma del formativo? Mientras que en el formativo son sacerdotes que no tienen soldados ni guerreros, solo imponen su influencia gracias a los servicios que dan estos sacerdotes. Mientras que en los moche y en los nazca tenemos señoríos independientes que comparten la misma cultura, pero que luchan entre sí. En Wari ya tenemos una cosa totalmente distinta. En Wari tenemos un estado plenamente consolidado, que tiene una élite gobernante de expansión militarista y que crea centros regionales para la recaudación de impuestos. Por eso es que se habla de Wari. Los Wari no se contentan con eso. Además, los Wari crean la primera red de caminos a lo largo de todo el mundo andino para tener una mayor eficiencia al momento de administrar los recursos que van llegando a Wari. Por eso es que se habla de Imperio Wari y por eso es que Lumbreras lo califica de imperio. Cuando colapsa Wari, vamos a entrar en una fase de estados regionales. ¿Y por qué hablamos de estados regionales? Porque el gran Imperio Wari, al colapsar, va a dejar sus influencias en diferentes partes del mundo andino. Por eso es que vamos a tener diferentes estados que van a competir, ahora sí, por el control de los recursos. Ya no van a ser señoríos independientes que luchan entre ellos. Por ejemplo, el caso de los Chimú. Los Chimú van a tener una élite gobernante en la zona de la ciudad de Chanchan y a partir de ahí van a iniciar un proceso de expansión que van a terminar por asimilar a los Lambayeque, van a terminar por asimilar a los Chancay, por ejemplo, y van a tratar de ingresar, por ejemplo, a la zona de el norte de Lima.
enfrentándose a los Ichimas, por ejemplo. Los incas, por ejemplo, durante esta fase de estados regionales, también van a ir realizando su propia consolidación del dominio en el Cusco. En la zona del sur del país, en la costa sur, vamos a encontrar a los Chincha, por ejemplo, que van a ir afianzando su dominio sobre este territorio y logrando crear una red comercial muy importante, sobre todo dirigida por su gobernante. Y así, diferentes estados regionales que van a iniciar un proceso de expansión por el control de los recursos, sobre todo después de la desaparición del Imperio Wari, porque al parecer cuando desaparece el Imperio Wari hay una serie de problemas climáticos que hacen que los recursos empiecen a escasear, y por eso es que los estados que aparecen durante esta fase de estados regionales son altamente conflictivos, y por eso es que hay constantes guerras por el control de los recursos y por la expansión territorial. De todos estos estados regionales, el que logra imponerse sobre los demás son los incas. Y por eso es que la última etapa para Lumbreras de la clasificación del Perú prehispánico es el Imperio Inca. Porque los incas, gracias a sus diferentes formas de conquista, tanto militares como pacíficas, logran crear el gran imperio del Tahuantinsuyo, que va a ser el imperio nativo más grande que va a tener toda esta parte de Sudamérica. El gran imperio del Tahuantinsuyo, que también se le conoce como cultura síntesis. ¿Por qué? Porque logra sintetizar todos los avances culturales del mundo andino para su provecho. Ya lo vamos a hablar cuando hablemos de los incas. Y además de que va a ser la última gran cultura panandina que culmina con la llegada de Pizarro y compañía, es decir, con los conquistadores españoles y demás. Entonces, Lumbreras, utilizando el criterio de desarrollo socioeconómico, va a dividir la historia del Perú prehispánico en dos: periodo lítico, arcaico, formativo, regional, Wari, estados regionales e imperio inca. Bien, entonces recuerden las dos formas de clasificación. Por un lado, la de Rowe, que va a utilizar la difusión de los estilos cerámicos, y por otro lado, la de Lumbreras, que va a utilizar el desarrollo socioeconómico para poder dividir la historia del Perú prehispánico. Hasta aquí, ¿alguna pregunta en torno a la periodificación del Perú prehispánico? Generalmente, a veces, hay preguntas de examen de admisión en donde te vienen estas preguntas, ¿no? Como que, ¿cuál fue el criterio que utilizó Rowe o cuál fue el criterio que utilizó Lumbreras para dividir la historia del Perú prehispánico? Generalmente, a veces vienen ese tipo de preguntas. Pero bien, volviendo al tema. ¿Alguna cuestión, algo que no haya quedado claro? ¿Alguna pregunta, comentario? Recuerden que lo pueden hacer a través del chat. Profesor, disculpe, ¿puede repetir cuál es la cultura síntesis? ¿Qué? Ah, la gran cultura síntesis sería el Imperio Inca. ¿Por qué hablamos de cultura síntesis con el Imperio Inca? Porque si se dan cuenta, los incas al expandirse utilizan todos los avances culturales, científicos y todas las estrategias de dominación territorial que habían aplicado sus predecesores para su propio beneficio. Cuando hablemos de los incas, vamos a ver que los incas van a utilizar los andenes, por ejemplo. Los andenes no son invención inca, son invención wari. Los incas van a utilizar, por ejemplo, los canales que crean los Mochi y los Nazca para regar la costa. Los incas van a utilizar, por ejemplo, los quipus, que tampoco son invención inca. Los quipus se inventan en épocas tan tempranas como en Caral, por ejemplo. Los incas van a utilizar las técnicas de orfebrería chimú para adornar sus propios templos y demás. Y así, diferentes avances culturales de los grupos humanos que van a ir cayendo bajo el dominio incaico van a ser aprovechados y utilizados por los incas para su propio beneficio. Por eso es que se habla de gran cultura síntesis. Pues bien, ¿alguna otra pregunta, comentario, duda en torno a los dos criterios de periodificación del Perú prehispánico? Recuerden, Rowe, cerámica; Lumbreras, desarrollo socioeconómico. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces pasemos a la siguiente parte. Bien, vamos a hablar entonces del periodo lítico. El periodo lítico es la primera etapa de ocupación del hombre en el mundo andino. El periodo lítico va a estar marcado desde el 12.000 hasta el 6.000 antes de Cristo. Básicamente son las características del paleolítico superior. Es decir,
cuando el hombre ya es Homo sapiens, llega a esta parte de América y aquí vamos a encontrar bandas nómadas sin diferenciación social, es decir, no hay un mayor criterio de diferenciación social, básicamente todas son unidades familiares ligadas precisamente a el vínculo familiar. Estamos hablando de un estilo de vida nómade, nomadismo estacional, ojo, no estamos hablando, o sea, es importante señalar el nomadismo estacional. ¿Qué es el nomadismo estacional? No es que el ser humano vagaba y ya, no. El nomadismo estacional se da cuando en una determinada estación yo procuro mis recursos en esta zona. Cuando acaba esa estación yo viajo a otra zona en donde yo ya previamente sé que hay recursos. Entonces, ahí me ubico hasta que acaba la estación y voy a otra zona y así, y después regreso a la misma zona, porque básicamente el hombre sabía en dónde estaban los recursos para ser aprovechados. Por eso hablamos de un estilo de vida nómade estacional. Van a habitar en cuevas durante esta etapa. Recuerden que estamos durante el Pleistoceno, es decir, la edad de hielo. Por eso es que habitan en cuevas y en abrigos rocosos. Estamos hablando de una economía depredadora, caza, pesca y recolección. El trabajo se dividía en torno al género y a la edad. Instrumentos, como les decía, propios del Paleolítico Superior, hechos de piedra y hueso. Durante esta época se va a desarrollar el arte rupestre o parietal. Como en el mundo andino, las características geográficas en la costa y en la sierra son distintas, vamos a encontrar precisamente dos formas de adaptación distintas que se van a encontrar en las evidencias de los sitios arqueológicos. En la sierra, la principal fuente de recursos de estos hombres del periodo lítico van a ser la caza de cérvidos y camélidos, es decir, ciervos y paleoyamas, por ejemplo. En la sierra vamos a encontrar las pinturas rupestres más famosas, como por ejemplo Toquepala, que van a ser una de estas pinturas rupestres en donde podemos encontrar escenas de cazas de cérvidos y camélidos. En la costa la situación va a ser distinta. ¿Por qué? Porque debido a la cercanía al mar, las comunidades humanas, estos nómades del periodo lítico, que se asientan en la costa, van a tener una mayor abundancia de productos debido a su cercanía al mar. Vamos a encontrar productos marinos, como la pesca y mariscos. Vamos a encontrar también que van a aprovechar mucho los valles. Como ustedes sabrán, los valles los forman los ríos que bajan desde los Andes. Entonces, por ejemplo, en Lima tenemos tres valles importantes. Chillón por el norte, no sé si alguno de ustedes vive en Ancón, o vive en Puente Piedra, o claro, Ancón, Puente Piedra, Santa Rosa, incluso creo que pasa hasta por Ventanilla, por ahí tienes su desembocadura en Chillón, o Comas. Bien, ahí el Valle del Chillón, después el río Rima, que pasa por el medio de la ciudad, y al sur el río Lurín, ¿no? Pues bien, estos ríos van a formar valles, y durante esta época del periodo lítico, los habitantes van a aprovechar estos valles, no solo en Lima, sino en toda la costa, van a aprovechar estos valles para procurar sus alimentos. Ahora, las lomas también van a ser importantes. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en las épocas de invierno, aquí en la costa aparecen las famosas lomas. ¿Alguno de ustedes ha ido a las lomas de la Chay o a las lomas de Lúcumo, por ejemplo? En un fenómeno de lomas en donde durante el verano están sequísimas, pero durante el invierno se forma toda una zona de loma con una gran biodiversidad, con una gran variedad de animales, insectos y demás que lamentablemente están haciendo, las lomas de Mangomarca, por ejemplo, que lamentablemente están siendo amenazadas por la expansión de la vida urbana. Por ejemplo, el efecto de lomas, Mangomarca, La Chay, Lúcumo y una gran cantidad de lomas que existe a lo largo de nuestra capital, pero no solo en nuestra capital, sino a lo largo de la costa se forma este efecto de lomas. Pues bien, en las lomas, precisamente, los habitantes del periodo lítico también van a procurar sus alimentos. En los humedales, ¿algunos de ustedes viven en Ventanilla? Los humedales de Ventanilla, yo solo los vi una vez y me parecieron muy, muy bonitos porque una gran cantidad de aves migratorias estaban cuando yo fui, entonces veía una gran cantidad de aves marinas así que estaban por ahí. Ahora, los pantanos de Villa también son humedales que también ahí si les encanta ver aves, pueden ir a los pantanos de Villa y ahí pueden apreciar precisamente la gran cantidad de aves. Pero bien, los humedales que también se formaban y que hasta ahorita, el día de hoy, se forman en la zona de la costa del Perú, ahí también van a ir, el hombre del periodo lítico va a ir aprovechando
recursos. Como hemos visto en la tradición costeña, estamos hablando de una dieta en base a pescados y mariscos. ¿Cuáles van a ser los principales sitios arqueológicos que vamos a encontrar dentro del Perú en esta etapa del periodo lítico? Pues van a ser los siguientes. Vamos a encontrar el más antiguo, Piquimachay, hacia los 2200 años antes de Cristo. Lo estudió Richard McNish en los años 60. Estamos hablando de las primeras evidencias de presencia humana en el Perú, que han encontrado una serie de instrumentos líticos muy antiguos. No estamos hablando de restos humanos, ojo, estamos hablando de evidencias de puntas líticas que se han encontrado aquí en Piquimachay, lo cual es un indicativo de que el ser humano efectivamente estuvo en este territorio. Estamos hablando de herramientas hechas a base de basalto, calcedonia, pedernal y cuarcita. Chancadoras, descarnadoras, puntas de flechas, que son básicamente lo típico del periodo lítico. Y se han encontrado aquí restos de animales que evidentemente fueron consumidos por estos habitantes de Piquimachay. ¿Qué animales cazaban y comían estos señores? Los Megatherium o los Celidotherium, que básicamente son perezosos gigantes. Ustedes han visto la película la Era del Hielo, ¿no? Hay un personajito que se llama Sid. Ya, Sid es un perezoso. Es un perezoso chiquito, evidentemente. Pero estos señores cazaban los perezosos gigantes, que eran unos animales muy grandes y que servían precisamente de comida para estos habitantes de Piquimachay. Pero no solo eso, sino también cazaron caballos. Cazaron caballos y se comieron a los caballos, estos señores de Piquimachay. El Equus andium, un animal del mundo andino que evidentemente se extinguió en este tránsito del Holoceno al Pleistoceno, y también se dice que el ser humano tuvo mucho que ver para la extinción de este animal. Otro sitio arqueológico importante, Chivateros, hacia los 8500 a.C. Está ubicado en Lima, en la zona del Bajo Chillón, en Ancón. Se han encontrado más de 50 asentamientos aquí en Chivateros. En Chivateros lo que hemos encontrado han sido una serie de hachas de manos, puntas de lanzas, pero la mayoría de estos artefactos están inconclusos. Por eso es que cuando se habla de las cuevas de Chivateros, estamos hablando probablemente de un taller o una cantera lítica. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en este lugar o se fabricaban o se extraía las piedras para poder fabricar sus herramientas. Se dice que esta cueva de Chivateros está asociado a la tradición Paiján del norte del país. Otro sitio arqueológico en la sierra va a ser Toquepala. Chivateros está en la costa. En la sierra vamos a encontrar, por ejemplo, a Toquepala. Toquepala está ubicado al sur del país. Aquí vamos a encontrar las pinturas más antiguas, con escenas de casas de camélidos y una serie de instrumentos líticos. Lauricocha va a ser otro sitio ubicado en la sierra. Estamos hablando de cazadores altoandinos. Se ubican en cuevas a las cabeceras del río Marañón y Amazonas, en la zona de Huánuco. Aquí en Lauricocha vamos a encontrar a los restos humanos más antiguos de la sierra peruana. Aquí sí, en Lauricocha, hemos encontrado esqueletos, evidencias de restos humanos, esqueletos de niños y adultos. Estamos encontrando entierros funerarios. Los hombres y mujeres de Lauricocha son cazadores. Se logra encontrar evidencias de un gran consumo de cérvidos y camélidos, además de una gran cantidad de pinturas rupestres, en donde podemos apreciar la caza de camélidos. El sitio más investigado en la costa va a ser Paiján. Paiján es el complejo arqueológico más conocido de la costa. Aquí se han encontrado puntas de proyectil delgadas, se han encontrado arpones. Estamos viendo una comunidad ligada a la caza, pero sobre todo a la recolección de pescados y mariscos, sobre todo a la pesca con arpón. Y aquí se han encontrado los restos humanos más antiguos de la costa peruana. Evidentemente hay otros sitios en donde hay otros sitios de la misma época,
pero los más importantes son los que hemos mencionado: Lauricocha, Piquimachay, Toquepala, Chivateros y Paiján. Estos serían los 5 sitios arqueológicos del periodo lítico que tienen mayor relevancia. Pues bien, hasta aquí alguna pregunta sobre el periodo lítico, algo que no haya quedado claro. Compañeros, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna interrogante, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. El periodo del Arcaico inferior va a estar relacionado a lo que se conoce como el Mesolítico dentro de la historia universal. ¿Por qué? Porque es durante este periodo en donde el hombre andino empieza a abandonar las cuevas y empieza a crear las primeras aldeas, los primeros asentamientos semi-sedentarios. Estamos hablando de una etapa en donde el Pleistoceno está concluyendo, es decir, la edad de hielo está concluyendo y el Holoceno empieza a aparecer. Climas más cálidos, temperaturas más benevolentes hacen entonces que el ser humano pueda abandonar la seguridad de las cuevas y empiece a habitar al aire libre. Estamos hablando de la aparición de las primeras viviendas temporales, estamos hablando de, como les decía, grupos sedentarios y una economía mixta. ¿Por qué? ¿Por qué economía mixta? Porque si bien es cierto, no van a dejar de ser cazadores y recolectores, pero aquí ya van a iniciar la domesticación de plantas, que va a ser la horticultura. Que ojo, le vuelvo a repetir, la horticultura no es agricultura. La horticultura es simplemente plantar la tierra, plantar la semilla y esperar a ver qué sale. En cambio, la agricultura ya implica un nivel tecnológico y de desarrollo mucho más amplio. En la agricultura estamos hablando de la construcción de canales, el abono de tierras y demás. Todavía no estamos en ese punto, durante esta fase del Arcaico inferior. Estamos hablando de horticultura. Y durante ese periodo del Arcaico inferior vamos a tener también el inicio de la domesticación de animales. Estamos hablando del pastoreo. Nuevamente vamos a tener 2 tradiciones distintas. En la costa vamos a tener principalmente aldeas de horticultores y van a especializarse en la pesca. Mientras que en la sierra también vamos a tener horticultores, pero aquí se van a especializar en la domesticación de animales. A tal nivel que el hombre andino va a crear una nueva especie de camélido. Y vamos a hablar en su momento de qué especie de camélido es. Que no existe de forma, o bueno, no existía de forma natural. Sino que gracias a la crianza selectiva aparece esta nueva especie totalmente doméstica. Los sitios arqueológicos más importantes del Arcaico inferior van a ser los siguientes. Vamos a tener Nanchoc en Cajamarca, van a ser los primeros horticultores, es decir, las primeras comunidades con evidencias de haber logrado domesticar algunos alimentos, como por ejemplo la calabaza, el maní, la quinoa o la oca, van a ser estos productos que van a lograr domesticar estos habitantes de Nanchoc en Cajamarca. ¿Cuántos de ustedes les gusta la calabaza? ¿Alguno ha probado mazamorra de calabaza, por ejemplo? Evidentemente no la calabaza de... ¿Sí, compañera Stephanie? Yo creo que la mazamorra de calabaza. Claro, la mazamorra de calabaza. Por ejemplo, mi familia es de Ancash y allá tienen tierras y a veces traen calabaza y hacen mazamorra y es como que toda una actividad porque empiezan a probar la calabaza. Han visto las calabazas andinas, ¿no? Que son casi como una sandía, pero blanca y verde, una cosa así. Que es la que normalmente se le conoce como calabaza en el mundo andino. La quinoa. ¿A cuántos de ustedes les gusta la quinoa? Guiso de quinoa, quinoa con leche. A mí me gusta, por ejemplo, el guiso de quinoa, pero no me gusta tanto la quinoa con leche. La quinoa, por ejemplo, que es básicamente uno de los alimentos que logra domesticar el mundo andino, en la actualidad se ha convertido en uno de los alimentos, digamos, muy importantes y que se está estudiando sobre todo para los viajes espaciales, por ejemplo. Caldo de quinoa, quinoa avena, quinoa con... ¿qué más? Dulce de quinoa, por ejemplo. Y una serie de cosas que la quinoa, o la quinoa que te venden en los acequitos también, es importantísima y muy, muy, muy nutricional.
Pues bien, la oca, que también es otro alimento muy nutricional, que también le logra domesticar el hombre en Nanchoque, en Cajamarca. El maní. ¿A cuántos de ustedes no les gusta el maní? Maní confitado, maní con pasas, maní salado, maní en torta, no sé, mantequilla de maní. ¿Qué más se puede hacer con el maní? Un montón de cosas que se puede hacer con el maní, que te quite el hambre, el maní. Por ejemplo, yo cuando estoy con hambre y estoy lejos, me compro mi barrita de maní y con eso soy feliz. Bueno, me aguante el hambre. El maní también es otro alimento, otro superalimento que logra dominar el hombre, el hombre y la mujer de Nanchoque, en Cajamarca. Otro sitio del periodo arcaico inferior va a ser Guitarrero 2, que se ubica en Ancash. Aquí en Guitarrero 2 vamos a encontrar restos de carbón con fogones, artefactos de madera, hueso y astas. Vamos a encontrar cordeles y tejidos anudados de fibra. Aquí vamos a encontrar piedras para moler, raspadoras, y vamos a encontrar, evidentemente, evidencias de haber sido horticultores. ¿Qué es lo que encontramos aquí en Guitarrero 2 como evidencia de la horticultura? Leguminosas, estamos hablando de frijoles, ajíes, calabazas también, que es lo que vamos a encontrar precisamente como evidencia de horticultura aquí en Guitarrero. ¿Cuántos de ustedes no les gusta el frijol? Por ejemplo, yo frijol con seco, rico. Frijol solo no tanto. Hay incluso dulce de frijol, el ají, ni qué decir. Probablemente muchos de nosotros consumamos mucho ají. Y precisamente estos elementos de horticultura los vamos a encontrar aquí en Guitarrero 2. Ahora bien, ¿por qué le dicen Guitarrero 2? Porque evidentemente hubo un Guitarrero 1. Es decir, cuando un arqueólogo llega a un lugar y empieza a excavar, se va a dar cuenta que hay una primera fase con una evidencia de ocupación. Pero si sigue excavando, se va a dar cuenta que más abajito, o sea, si sigue excavando más abajito, hay evidencias distintas que pertenecen a un tiempo distinto. Entonces, evidentemente, el que está más abajo le dicen Guitarrero 1 o inferior o temprano. Y el que está encima, con una época posterior, le ponen Guitarrero 2 o posterior o tardío. De ahí viene el nombre de tardío, temprano, 1, 2, arcaico superior, por ejemplo. Pues bien, Guitarrero 2, ¿por qué? Precisamente hubo un Guitarrero 1 del periodo lítico, pero el más importante, digamos, con mayores evidencias para poder evidenciar la época del periodo del arcaico inferior, es el Guitarrero 2, en donde se evidencian estas prácticas de horticultura. En Chilca, en Lima, vamos a encontrar una aldea de pescadores. Estamos hablando de aldeas semi-hundidas en la zona de Chilca. Estamos hablando de restos de chozas con bases circulares. Aquí vamos a encontrar también horticultores con evidencias de cultivo de camotes, payares, zapallos, calabazas, pero su principal actividad, o en lo que se van a especializar estos señores de Chilca, van a ser la pesca con anzuelos, sobre todo con anzuelos de puntas de cactus. Vamos a encontrar también entierros funerarios, y aquí vamos a encontrar la evidencia de perros acompañando a los habitantes de Chilca. Perdón. Otra aldea costeña va a ser Santo Domingo de Paracas. Santo Domingo de Paracas va a ser la aldea más antigua de la costa. Vamos a encontrar una serie de viviendas hundidas debajo, una parte de ellas van a estar hundidas debajo del nivel del suelo, van a estar construidas en base a caña y pajas. Posiblemente la aldea albergaba unas 50 personas. Aquí vamos a encontrar también evidencias de horticultores, en donde vamos a encontrar nuevamente calabazas, camotes y guayabas como principales productos que estos habitantes de Santo Domingo de Paracas lograron domesticar. Ahora bien, debido a su cercanía al mar, nuevamente la pesca va a ser una de sus actividades principales, y sobre todo el uso de redes va a estar presente dentro de esta actividad pesquera en Santo Domingo de Paracas. En la sierra, en la zona de Junín, encontramos a Telarmachay, los pastores altoandinos por excelencia. Estamos hablando de la crianza de camélidos, estamos hablando de restos de viviendas con corrales en donde ya podemos evidenciar que el hombre de Telarmachay está experimentando
con diferentes animales. Estamos encontrando restos de fogones y gracias a la morfología dental de los animales que se van a ir encontrando, podemos señalar que el hombre de Telar Machay crea una nueva especie. Y por decir crea, lo digo en su sentido literal, porque gracias al ensayo y al error logra crear lo que se conoce como la alpaca. La alpaca es un animal netamente doméstico, creado del ensayo y el error y del cruce de diferentes animales. Recuerden, la llama y la alpaca son animales domésticos. Sin embargo, la llama puede sobrevivir de forma salvaje. La alpaca no, la alpaca es netamente doméstica. El guanaco y la vicuña son animales netamente salvajes. El guanaco y la vicuña no son domésticos, son animales salvajes. Sin embargo, el hombre de Telar Machay, gracias a la crianza selectiva, logra entonces crear, digamos, una especie, o logra crear una especie totalmente doméstica que vendría a ser la alpaca. Estos son entonces los principales sitios de, el arcaico inferior. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con el arcaico inferior? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna pregunta, comentario, algo sobre este periodo del que estamos viendo? Pues si no hay ninguna pregunta, pasemos al arcaico superior. Esto ya va a ser una revolución total. ¿Por qué? Porque el arcaico superior ya estamos hablando de la revolución neolítica, propiamente dicho. Estamos hablando de la aparición de la agricultura y la ganadería como tal. Estamos hablando de las grandes construcciones dentro de el mundo andino, tanto en la costa como en la sierra. Se van a construir grandes templos en donde va a ser precisamente una élite teocrática la que empieza a dirigir a la sociedad. Estamos hablando ya de el Holoceno en su desarrollo, es decir, estamos hablando de que el Holoceno está... estamos hablando de que el Holoceno ya está plenamente desarrollado. Es decir, una fase cálida, es la fase cálida en la que el ser humano se ha podido desarrollar como civilización. Estamos hablando ya de una economía netamente productiva, agricultura extensiva o de secano. Se habilitan una gran cantidad de tierras, se construyen canales para irrigar precisamente estas tierras. Ya estamos hablando de una ganadería, grandes cantidades de animales que van a estar precisamente al servicio del hombre, que va a intercambiar sus diferentes productos. Durante esta etapa del arcaico superior van a ser un elemento que va a ser clave para la subsistencia del hombre andino, el Ayllu. ¿Algunos de ustedes han escuchado antes hablar del Ayllu? Una institución con una serie de vínculos, tanto familiares, como políticos, como religiosos, como económicos, como culturales, que van a asegurar precisamente la subsistencia de los individuos al interior del Ayllu. ¿Por qué? Porque dentro del Ayllu el individuo no está solo, sino está protegido y está precisamente apoyado por los miembros de su Ayllu, una familia extensa que precisamente se unen por estos vínculos que ya he mencionado. Ligados a un tótem o un líder y un curaca. Todavía el Ayllu se puede ver hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy todavía podemos apreciar ciertos rasgos del Ayllu. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, cuando un hombre o una mujer se independiza, cuando ya se hace adulto generalmente, sale de la casa de sus padres. Generalmente en otros países sale de la casa de sus padres y ¿qué es lo que hace? Trata de alquilar o comprar una casa o rentar un departamento en otra zona. Y de esta manera hace su propia vida independiente. En cambio, generalmente en las comunidades del mundo andino eso no pasa. ¿Por qué? Porque los vínculos familiares son muy fuertes. Entonces, ¿cuál es la independencia del hijo de la familia? Construir el segundo piso de la casa de sus padres, por ejemplo. Y no perder los vínculos familiares que los unen a los demás miembros de su familia. Lo hemos visto en el Día de la Madre. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes tienen a su abuelita viva, espero que tengan a su abuelita viva, o a sus abuelitos vivos, por ejemplo, en el Día de la Madre, si se dan cuenta, toda la familia se reúne en la casa donde vive la abuela para precisamente rendirle homenaje a esta persona mayor que es considerada como uno de los pilares familiares. ¿Por qué? Porque los une todos los vínculos familiares. Otro ejemplo, cuando hacen una pollada. Cuando hacen una pollada, ¿a quiénes son los primeros en ofrecerle? A su familia. ¿Por qué? Porque dentro del Perú
y dentro del mundo andino en general, que escapa al Perú, porque hay mundo andino en Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia. Dentro de estos lugares, por ejemplo, cuando haces una pollada, chuletada o lo que hagan como actividad para poder recaudar fondos, lo primero que hacen es ofrecer este tipo de ayudas a sus familiares cercanos. Y sus familiares cercanos por lo general no le dicen no. ¿Por qué? Porque por estos vínculos familiares están en la obligación de apoyar. No hay una ley que diga que deben apoyarlos, no hay una ley que diga que deben comprarlos, no hay eso. Pero por estas cuestiones tácitas del AILU que están implícitas dentro de la sociedad, se colaboran a los familiares cuando hacen un tipo de actividad. Ahí podemos encontrar otro ejemplo del AILU. Reciprocidad. Eso es un vínculo básico. ¿Por qué? Porque cuando ese familiar también haga una apoyada o actividad y te compró tu apoyada o compró la actividad que habías hecho, pues tú también estás en la obligación de apoyar. ¿Por qué? Porque el AILU de esta manera apoya a los individuos. De este modo, el éxito del individuo no es solo su éxito, sino es el éxito colectivo del AILU. Pero el fracaso del individuo tampoco no es solo el fracaso del individuo, sino también cuando ese individuo se siente que ha fracasado, recibe el apoyo del AILU o familia. De esta manera, el AILU es una forma de, hasta el día de hoy, es una forma en la cual los seres humanos dentro del mundo andino pueden apoyarse para lograr un mayor niveles de éxito. Esto no se entiende mucho, sobre todo en sociedades en donde el individualismo empieza a primar más. Sin embargo, a lo largo de todo el mundo andino, el AILU fue fundamental para el éxito de las personas. Pues bien, estamos hablando también durante este arcaico superior, que aparece el AILU, estamos hablando de la aparición de la religión organizada. Es decir, la teocracia empieza a dirigir a los demás miembros de la sociedad. Se construyen templos con el fuego como principal protagonista. ¿Por qué hablamos de que el fuego es el principal protagonista? Porque en estos templos que se han encontrado dentro del arcaico superior, estamos encontrando que el lugar central siempre son los fogones. Por lo tanto, es muy probable que el fuego haya tenido una parte esencial y central dentro de los rituales sacerdotales. Ahora bien, el sacerdote no es el líder de la sociedad porque es el líder de la sociedad y ya, no. El sacerdote es el líder de la sociedad porque ofrece una serie de beneficios a los miembros de la sociedad. Una serie de beneficios como cuáles, por ejemplo, calendario agrícola, pronósticos del tiempo, servicios de oráculo, servicios de consejería. Los sacerdotes son los que empiezan a agrupar una gran cantidad de conocimientos que van a ser puestas al servicio de la sociedad, y por eso es que los sacerdotes son útiles. No es que el sacerdocio se haya impuesto de por sí, no. Tienen una función social y por eso que se convierten en los líderes de la sociedad, iniciando con la jerarquía social dentro del mundo andino, porque como ustedes sabrán, las primeras formas de control va a ser la teocracia. Bien, vamos a tener dos patrones distintos de construcción dependiendo de la zona geográfica. En la costa vamos a encontrar templos con pirámides truncas, terrazas escalonadas, plazas circulares hundidas. Un ejemplo clásico es lo que vendría a ser Caral, que es lo más conocido de esta época en la costa. Mientras que en la sierra vamos a encontrar templos rectangulares de 2 plantas, como lo que vamos a encontrar en el templo de las manos cruzadas. Bien, los principales lugares vamos a encontrar Cotoche en Huánuco, el templo de manos cruzadas. Aquí todavía no hay cerámica. En el arcaico superior no hay cerámica, es barro crudo. Ojo, eso es lo principal, eso es lo que lo va a diferenciar de lo demás. Aquí durante el arcaico superior todavía no encontramos cerámica. Y precisamente, las manos cruzadas es en barro, pero no es en barro cocido, sino es en barro crudo. Esto lo encontramos en Cotoche en Huánuco. Huaca Prieta en La Libertad, vamos a encontrar una aldea de horticultores avanzados, vamos a encontrar tejidos con diseños, y vamos a encontrar mates perigrabados como esta calabaza tallada que vamos a encontrar en Cotoche. En Lima vamos a encontrar a Áspero, es un centro pesquero ceremonial en la costa. Aquí vamos a encontrar 2 huacas, la huaca de los ídolos y la huaca de los sacrificios. ¿Por qué de los ídolos? Porque debajo de esta huaca se han encontrado una serie de ídolos de barro, mientras que en la huaca de los sacrificios se han encontrado sacrificios humanos. Probablemente esté muy asociada a Caral. El sitio más conocido de todos, sin embargo, es Caral, en Lima, contemporáneo a el antiguo Egipcio y Sumeria. Es el centro ceremonial más antiguo de todo el continente americano. Se le denomina la ciudad sagrada. Aquí hemos encontrado flautas, figuras de barro crudo, tejidos con diseño. Eso es lo que se ha encontrado en Caral. Aquí podemos apreciar precisamente
la distribución de los diferentes templos y lugares administrativos que se han encontrado en Caral. Probablemente Caral haya sido un lugar de culto, de consejo, pero también de intercambio, en donde de diferentes lugares del mundo andino llegaban a intercambiar productos en Caral, tanto en la costa como en la sierra. Una semejanza la vamos a encontrar en épocas posteriores en Chavín, por ejemplo. Bien, aquí vamos a encontrar la economía de Caral, ya son plenamente agricultores y se basaban precisamente en lo que les decía, el intercambio. Son plenamente agricultores y especialistas en la pesca debido a su cercanía al mar. Van a articular una red de comercio muy importante cuyo eje central va a ser Caral. Aquí vamos a encontrar los primeros quipus, por ejemplo, que son estos elementos para llevar la contabilidad. Se han encontrado flautas y aquí está lo que les decía. Figura de humano de arcilla no cocida, es decir, no es cerámica propiamente dicha. Bien, vamos a encontrar precisamente este tema, de dónde viene la cerámica entonces para hablar de las altas civilizaciones andinas. En un primer momento se va a hablar de la teoría inmigracionista de Max Uhle. ¿Por qué? Porque para el año de 1920 no se habían encontrado nada más antiguo en el Perú que no sea Chimú o Nazca. Y por eso es que en el año de 1920 Max Uhle va a decir que las altas culturas llegaron por influencia desde Mesoamérica. O se desarrollaron en el Perú por influencia de Mesoamérica. Esa es la teoría que propone Uhle. Sin embargo, en los años 30, Julio César Tello, padre de la arqueología peruana, descubre Chavín. Y se descubre que Chavín es mucho más antigua que las culturas mesoamericanas, y por eso es que se habla de la teoría autoctonista, en donde se señala que en el mundo andino va a ser Chavín el que inicia el desarrollo cultural de las altas civilizaciones en el mundo andino y la va a poner como cultura matriz. Según Tello, se va a desarrollar en la sierra y sus antecedentes estarán en la selva. Sin embargo, en la década de 1960, Federico Kaufmann encuentra que las evidencias de uso cerámico más antiguas no se encuentran ni en Mesoamérica ni en el mundo andino, sino en el Ecuador. La cultura Valdivia va a ser la primera cultura en desarrollar esta práctica de cocinar el barro, es decir, crear cerámica. Y por eso es que se dice que la cultura Valdivia va a ser el punto a través del cual se va a difundir esta nueva forma de tratar el barro. Es decir, la teoría aloctonista de Federico Kaufmann se crea a partir de los años 60. Muy bien, hasta aquí hemos llegado hasta la clase de hoy. Voy a proceder a dar las claves que van a ser importantes. En un momento. Bien. Las claves para esta semana son las siguientes. La 1 es la B de barco, la 2 es la C de casa, la 3 es la D de dedo, la 4 es la C de casa y la 5 es la B de barco. Repito, 1, B de barco, 2, C de casa, 3, D de dedo, 4, C de casa y 5, B de barco. Esas serían las claves para esta semana, compañeros. Conmigo será hasta el próximo lunes. Espero que les haya parecido amena la clase. Nos vemos, compañeros. Cuídense bastante. Los dejo libres ya para que vayan a su receso. Hasta el otro lunes.